Hola, hola, buenos días, ¿cómo están chicos? Hola, profa, buenos días. ¿Todo bien y usted? Buenos Bien, días. bien, Buen día, profesora. perfecto, aquí andamos ya también, listos. Les iba yo a comentar que, ya leyeron el folleto, si se los mandó ya Mario. Estamos en eso, profa. Ah, sí, ya les voy a hacer examen de eso, ¿eh? A ver si es cierto. No, no es cierto. El chiste de esto es que estén enterados qué importancia tiene el CASEI, qué significan las siglas de CASEI y para qué nos ayuda CASEI a las escuelas. Eso es una clave que deben de tener. Y otra clave muy importante es que conozcan más de su carrera, para que chequen bien esto de los atributos de egreso, cuáles son los objetivos educacionales, es decir, lo que nosotros proyectamos de ustedes como profesionistas exitosos, lo que va a suceder en 5 años. También eso es muy importante que ustedes lo conozcan para que ustedes sepan en qué están y qué les hace falta para llegar hasta allá. ¿Vale? Ok, entonces vamos a continuar. Les estaba yo platicando la vez pasada, creo que nos quedamos, sí vimos esta tablita, ustedes me dicen, ¿eh? Estábamos ya viendo lo de la variable de pH, ¿verdad? Sí vimos esta tablita, ¿verdad? No, creo que no. Estamos en eso. No. No. Estas fórmulas ya las vimos. Sí, eso sí, Y creo que eso fue lo sí. Sí, último. es así, profa. Ok, ya notamos esto que dijimos que es válido para el caso de sustancias que son electrolitos fuertes, que pueden ser, los electrolitos ya saben que pueden ser sales, minerales, pero también pueden ser ácidos o pueden ser bases. Los ácidos y las bases, al igual que los ácidos y las bases, al igual que las sales, son conductores y permiten que cuando estén disueltos en agua, permiten o facilitan la conducción del agua, es decir, que podamos pasar ahí una corriente, porque también los iones libres contribuyen a ese fenómeno, ¿no? Al igual que los electrones libres en los materiales sólidos, en este caso que nos va a ayudar a que el agua se vuelva un mejor conductor, precisamente es la presencia de esos iones libres, que dijimos que los ácidos y las bases fuertes se caracterizan por ser altamente disociables. ¿Me permiten tantito, chicos? Estoy recibiendo la llamada porque andamos viendo esto del CASEI, entonces déjenme silencio mi micro. Muy bien, entonces dijimos que estas fórmulas las vamos a ocupar cuando se nos notifique que el ácido o la base que estemos estudiando es de naturaleza fuerte, ¿no? Es decir, es un electrolito fuerte. A su vez es muy importante contemplar la última ecuación en donde nos relacionan ambos parámetros, tanto el pH como el pOH. Obviamente en la industria jamás van a escuchar el término de pOH porque el que más se ocupa es el de pH, pero no hay que perder de vista qué es lo que nos mide el pOH.
El pOH, recuerden, está relacionado con la concentración de iones hidroxilo, que dijimos que va a estar presente este tipo de ion en las soluciones alcalinas. ¿Vale? Es muy importante y ahorita les va a quedar creo que muy claro con un ejercicio que vamos a hacer. Cuándo ocupar pH y cuándo ocupar pOH, aunque pareciera que no es tan conocido el pOH como el pH. ¿Vale? Muy bien, estas fórmulas también ya las estudiamos, chicos. Ya notamos que el número de moles es equivalente a la masa sobre el peso molecular. ¿Ya vimos estas fórmulas? No me acuerdo. Sí, ya. Sí, profe. Muy bien, dijimos en primera que nosotros nos íbamos a ir por el sistema sexagesimal para este tipo de cálculos, por lo que la masa la vamos a expresar en gramos y el peso molecular en gramos sobre gramo mol. Aunque el peso molecular dijimos que es una magnitud que se puede expresar en muchas unidades. Si estuviéramos en Inglaterra, en Estados Unidos, yo les expresaría ahí el peso molecular en libra sobre libra mol. Si estuviéramos, por ejemplo, en la industria, tal vez para algunos fines, se expresan las cantidades en flujos molares en toneladas mol, por ejemplo, o se emplean datos de toneladas de las emisiones que estamos sacando por semana, por día, etcétera, etcétera. Entonces dependerá del contexto en donde nos ubiquemos. Vamos a hacer cálculos relacionando el peso molecular de muchas sustancias, ya sea en un sistema sexagesimal, en el sistema internacional o en el sistema inglés. Estas unidades son arbitrarias. Los valores de los pesos atómicos que vienen establecidos en la tabla periódica son valores únicos, pero el sistema de unidades lo podemos elegir nosotros, ¿vale? Por otro lado, la concentración molar es un dato que se expresa en número de moles por cada unidad de volumen, y las unidades que vamos a ocupar nosotros van a ser gramos mol por cada litro, ¿vale? Esta concentración molar que yo les señalé en estas ecuaciones que están entre corchetes, se expresa en concentración molar. Entonces, aquí vamos a tener datos de gramo mol de un ácido que se tienen por cada litro, o acá en la de pOH vamos a tener aquí sustituido la concentración molar de este ácido en gramos mol, de esa solución alcalina en gramos mol por cada litro, ¿vale? Y a su vez, en las fórmulas que están a la derecha, ese dato que vamos a obtener a partir del parámetro de pH o el pOH va a ser una concentración expresada en gramos mol, ya sea del ácido o del álcali que estemos estudiando, ¿vale? Muy bien, y finalmente otra fórmula que nos va a ayudar a resolver algunos cálculos es esta última que tenemos especificada aquí en la parte inferior, donde nos dice que podemos calcular los gramos de algún soluto para preparar una solución específica, ya sea de un ácido o de una base, aplicando esta fórmula en donde se dice que la masa equivalente en gramos va a ser calculada multiplicando la molaridad de esa solución por el volumen en litros y por su peso molecular. Si yo, por ejemplo, les digo, vamos a preparar en ese tanque de un metro cúbico 600 litros de esta solución, bueno, pues aquí esos 600 litros los sustituimos en esta L. Si vamos a preparar una solución de sosa cáustica de hidróxido de sodio, calculamos previamente el peso molecular y la molaridad a la que vamos a preparar esa solución. Vamos a suponer que la queremos preparar al 0.1 molar. Ok, bueno, con esta fórmula calcularíamos los gramos que habría que pesar para que en ese tanque de un metro cúbico, en donde vamos a preparar solamente 600 litros de esa solución, se pueda hacer ese cálculo, ¿no? Entonces último dato o esta última ecuación es muy útil para ese tipo de actividades, ¿no? Donde vamos a preparar soluciones molares. Muy bien. Y creo que si alcanzamos a ver esta parte, creo que ya no, ¿verdad? Lo de los ácidos y bases débiles. Eso no, profa. Muy No, bien, profe, entonces eso ya no lo vimos, ¿vale? Entonces, nosotros dijimos que en la naturaleza vamos a encontrar tanto electrolitos fuertes como electrolitos débiles y sustancias que son consideradas no electrolitos. Muy bien, entonces, una solución basada, constituida de un electrolito débil, ¿qué diferencia va a tener respecto al electrolito fuerte? Bueno, el electrolito débil es aquella sustancia que cuando se disuelve con agua se va a disociar
parcialmente. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de las moléculas van a permanecer unidas y el resto van a separarse de los iones correspondientes, como lo que analizábamos en la clase pasada, ¿no? Yo les hice el ejemplo del sensor de cloruro de litio y del sensor de ácido sulfúrico, que dijimos que estas sales o estos compuestos se consideraban en el diseño de esos sensores, dado que tenían dos propiedades interesantes. Uno, son sales que son higroscópicas, que atrapan la humedad y que al humectarse, o al hidratarse más bien, lo que va a suceder es de que se van a disociar completamente porque son electrolitos fuertes. Tanto el ácido sulfúrico como el cloruro de litio, cuando están mezclados con agua, se presenta una separación de esos iones, entonces se tiene una actividad libre de los mismos, lo que va a permitir que esos sensores se incremente en ellos su conductividad. Entonces, a esos compuestos son electrolitos fuertes. Sin embargo, hay otras sustancias que son consideradas electrolitos débiles, dado que no tienen esa capacidad de que al hidratarse todos los iones se separen, sino estas sustancias, la mayor parte de las moléculas van a permanecer unidas, no se van a separar, y el resto, un porcentaje muy pequeño, sí se van a poder separar y se va a presentar una pequeña actividad iónica que es representativa, pero que sí marca una diferencia, ¿vale? En sus clases de física seguramente desarrollaron una práctica donde analizaron las propiedades de los electrolitos fuertes, débiles y de las sustancias no electrolitos. ¿Qué puede ser un no electrolito? Por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, que nosotros sabemos que son azúcares. Estos compuestos, por sus tipos de enlaces que tienen, al no ser enlaces iónicos, simplemente al hidratarse no se van a separar, siempre van a permanecer como moléculas unidas. Entonces esto hace que no se disocie y por lo mismo no tenga conductividad eléctrica ese tipo de sustancias, ¿vale? Entonces en sus clases de física, cuando hicieron su circuito y sumergieron esos electrodos, al observar la lamparita, cuando sumergían esos electrodos en una solución con azúcares que son clasificados como no electrolitos, no se iluminaba en absoluto la lámpara, dado que no permite la conductividad eléctrica por sus tipos de enlace. Mientras que cuando sumergíamos esos electrodos en un ácido o una base débil o una mineral que fuera considerado como electrolito débil, se iluminaba la lamparita, pero con una intensidad mucho menor en comparación cuando se sumergían estos electrodos en electrolitos fuertes. ¿Por qué? Porque estos electrolitos fuertes, todas las moléculas que entran ahí se separan en los iones correspondientes, lo que permite medir la conductividad eléctrica en esa solución, porque lo permite, ¿no? Por la naturaleza de esos iones que contribuyen a esa conducción, ¿vale? Muy bien, entonces esa es la diferencia entre un electrolito débil y uno fuerte. El débil se va a disociar parcialmente y por lo mismo sí va a permitir la conducción en ese medio, pero va a ser en una mucho menor proporción. Un ejemplo típico de lo que puede ser un ácido débil es el que tenemos representado aquí, que es el ácido acético. El ácido acético todo el mundo lo conoce porque está presente en el vinagre. Es esa sustancia que le da el aroma característico al vinagre. Cuando ustedes han consumido, por ejemplo, no sé, esas chicharrones en cuarito que venden en la calle, o los chiles estos en conserva, tienen vinagre. Lo mismo nos llega el aroma de vinagre en las ensaladas, o cuando en casa preparan ¿cómo se llama? Nopales nopalitos con alguna vinagreta, o incluso las manitas de puerco, ¿no? Que luego algunos seguramente las han probado. Pues estos platillos se preparan con vinagre. Entonces ese aroma o golpe fuerte que nos llega de esos aromas es atribuido al ácido acético. Y el ácido acético, apuesto que no sabía la mayoría de ustedes, proviene de la oxidación del etanol. Ajá. Por eso se dice que un vino de mesa se debe de acompañar para comer unos cortes o para consumir pescado, pero la botella se tiene que acabar a lo más en 2 días, porque de lo contrario se convierte en vinagre. Y sí,
El etanol, cuando continúa oxidándose, cuando una bacteria lo encuentra, lo ocupa como una fuente de carbono para seguir sus actividades metabólicas, sus labores de reproducción, etcétera. Entonces lo ve como un alimento. Entonces ese etanol lo metaboliza y lo convierte en vinagre. Ajá, porque todavía esa molécula le podemos extraer energía, así lo conceptualizan las bacterias. Entonces el etanol se convierte en vinagre y así surgió la producción, o así se halló la forma de producir vinagre por la oxidación de los etanoles. Por eso ustedes han visto que existen vinagres de manzana, vinagres de caña de azúcar, que son esos transparentes, o bien a los que les gusta la cultura japonesa o que está muy de moda hoy en día la cultura coreana, ustedes saben que hay vinagres de arroz. Ajá, ¿por qué? Porque precisamente esos productos primero pasan por una etapa de fermentación donde se obtienen los alcoholes, y si continúa la vía de oxidación y la actividad de las bacterias, entonces ese etanol se convierte al final en ácido acético, ¿vale? Bueno, y entonces cuando se fabrica el ácido acético y se va a comercializar como un producto que van a consumir las personas, bueno, obviamente todas las líneas de producción, ya sabemos, tienen que ser de acero inoxidable, se tiene que cuidar mucho el producto de que no se contamine y se manipule con las condiciones que nos permitan mantener la inocuidad del producto para no afectar la salud de las personas, dado que lo van a consumir, ¿no? Entonces regularmente se emplean en el mundo vinagre, incluso balsámico, que proviene de la oxidación del etanol que provenía de las uvas, por ejemplo. Y bueno, pues ahí los que son amantes de las ensaladas o amantes de la cultura japonesa u oriental, en general saben que existe un vinagre de arroz que también le da otro sabor a ese tipo de alimentos, ¿no? Muy bien, entonces el ácido acético, en su forma asociada o en su forma unida, como una molécula unida, tiene esta estructura, tiene un CH3COH. Cuando se hidrata, la mayor parte de las moléculas van a permanecer unidas porque es un ácido débil, y el resto van a separarse en ion hidronio y ion acetato. El ion hidronio es nuestro catión, que sabemos que siempre va a tener una carga 1 positivo, y el ion acetato va a tener una carga 1 negativo. Ajá. Entonces, obviamente al evaporarse el agua, se pueden volver a juntar o encontrar esos iones, y vamos a observar esas moléculas en su forma unida o llamada su forma asociada, ¿vale? El hecho que un ácido sea débil, muchachos, no podemos minorizar su grado de peligrosidad. Ojo, uno de los ácidos más difíciles de maniobrar en la industria y que son súper peligrosos es el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico está constituido por el flúor y el ion hidrógeno. Ajá. Y si ustedes recuerdan en sus clases de química, el elemento más electronegativo es el flúor. ¿Sí se acuerdan, muchachos, que había una propiedad denominada electronegatividad? ¿Alguien recuerda en qué consiste esta propiedad? ¿Qué era la electronegatividad? Pues yo recuerdo que era la capacidad que tienen algunos elementos de recibir electrones que provenientes vaya de otros elementos. No sé si estoy de acuerdo. Sí, tiene que ver exactamente con ello. Estos elementos tienen la característica de atraer hacia sus centros de masa a los electrones que están conformando los enlaces que permiten la unión de ese tipo de elementos con otros, ¿no? Como el caso del ácido fluorhídrico. Recordemos que el hidrógeno es el elemento más ligero y es el único que tiene un solo electrón en su orbital, que cuando lo comparte con otro elemento conforman un enlace covalente. Recuerden que los enlaces covalentes provienen de la unión de un par de electrones, ¿no? Entonces, el único electrón que tiene el hidrógeno lo comparte con otros elementos como el flúor, y forman ese tipo de compuestos como el ácido fluorhídrico.
Entonces, el flúor, al ser un elemento más electronegativo, se dice que si, por ejemplo, tuviéramos nosotros un microscopio tan poderoso como para observar a los electrones, en dónde están ubicados en las estructuras atómicas, se dice que es más probable que los electrones se encuentren cercanos al flúor porque es un átomo que es más electronegativo que el hidrógeno. Lo mismo en el caso de la molécula del agua. El agua es una molécula que es polar y se dice que es polar por lo siguiente. El agua la molécula del agua está constituida por un oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El más electronegativo obviamente es el oxígeno, entonces el oxígeno atrae hacia su centro de masa ese par de electrones que comparte para formar esa estructura de la molécula del agua con los átomos de hidrógeno. ¿Vale? Entonces hagan de cuenta que es como si tuviéramos una analogía, si tuviéramos un zumo con unas cuerdas y en los extremos estuvieran unos gemelitos de kinder, ¿no? Obviamente la fuerza del zumo va a ser mayor y va a atraer más hacia él esas cuerdas, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la electronegatividad del oxígeno. Y por lo mismo, como casi los electrones se están acercando más al lado del oxígeno, de ese lado se forma una carga parcial negativa, se forma un polo negativo del lado del oxígeno. Y como los hidrógenos pobrecitos están sufriendo y casi perdiendo sus electrones, de ese lado se forma un polo positivo. Por eso se dice que el agua es polar, porque por sí sola se forman dos polos, uno positivo y uno negativo, debido a la electronegatividad. ¿Vale? Entonces, uno de los ácidos, regresando al ácido fluorhídrico, es uno de los ácidos débiles, pero de los más peligrosos que existen en el mundo. De hecho, el ácido fluorhídrico se lleva a los metales, ¿no? O sea, si entra en contacto con metales, con otro tipo de materiales como el vidrio, los disuelve. Ajá. Se forman agujeros y se sigue el ácido fluorhídrico, ¿no? Disuelve los silicatos. Entonces, solamente cierto tipo de polímeros puede soportar, ¿cómo se llama? El contacto con el ácido fluorhídrico. Y el único metal que sí tolera la corrosión del ácido fluorhídrico es el titanio. Ajá. Si alguno de ustedes llega a dar en la industria petroquímica y va a manipular ácido fluorhídrico, porque es ahí donde se emplea o se consume, pues va a observar que hay algunas partes del proceso que están conformadas por líneas de titanio. Entonces, si se tienen ahí lazos de control, se tienen válvulas de control, seguramente el cuerpo interno de esa válvula va a ser de titanio, porque es el único material que puede soportar las adversidades del ácido fluorhídrico. O sea, es mucho más corrosivo que el ácido sulfúrico y que el clorhídrico y que muchos que ustedes habían estudiado antes. Entonces, ojo y mucho cuidado porque este ácido es muy peligroso a pesar de que es clasificado como débil. Entonces, los ácidos débiles no tienen que ver el concepto nada con cuestiones de seguridad o peligrosidad, ¿no? Entonces, nada más sabemos que estos ácidos esos ácidos o bases débiles tienen esa propiedad de que se disocian parcialmente porque pues tiene que ver mucho sus tipos de enlaces que tiene y los elementos que les conformen. Pero un ejemplo emblemático de lo que es un ácido débil, así como les estoy mostrando el ácido acético, que es un ácido orgánico menos agresivo, pero que sí es canijo el ácido acético también con los metales, ¿no? Porque los corroe al igual que otros ácidos y bases que van a encontrar ustedes, ¿no? Entonces, el hecho que sean débiles no significa que no sean peligrosos o que no deban de tener medidas de seguridad correspondientes, ¿no? De hecho, los que entran a trabajar esas áreas de proceso que van a manipular sustancias peligrosas tienen que recibir una capacitación y tienen que tener un dominio pleno de los protocolos de seguridad que hay que seguir para evitar, en la medida que se pueda, tener algún accidente o bien saber qué hacer en caso de algún accidente, ¿vale? Muy bien, entonces ya dijimos que la debilidad de un ácido o de una base o de un mineral que es clasificado como electrolito débil se debe principalmente a la capacidad de esa sustancia de que cuando se hidrata se separa solamente una pequeña porción de todas las moléculas que hay en esa cantidad de materia, se separan los iones libres correspondientes, pero la mayor parte de las moléculas van a permanecer unidas, ¿vale? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe.
Sí, profa. Sí, profa. Profe, todo bien. Muy bien. Entonces, nos mencionan que este equilibrio, que también es reversible, como en el caso del agua que dijimos que era un agua que, un compuesto, perdón, que se autoioniza, pues también ese equilibrio es en ambas direcciones, ¿no? Tanto podemos encontrar moléculas unidas como algunas que estaban separadas se encuentran y se vuelven a unir y así sucesivamente. Dice que por lo que debe considerarse una constante de disociación del compuesto Ka para el cálculo de su pH. Así aparece entonces un parámetro denominado pKa que se define como la fuerza que tienen las moléculas de disociarse. Es el logaritmo negativo de la constante de disociación ácida de un ácido débil. Y equivale, el pKa, es equivalente al pH en el cual se han logrado disociar el 50% de las moléculas disociables presentes en el medio. Vamos a suponer, por ejemplo, el ácido acético, si no mal recuerdo, del 100% de moléculas que haya de ácido acético en una muestra X de alguna solución, el 0.5% se puede disociar y el 99.5% no, y van a permanecer unidas. Vamos a suponer que nosotros tenemos 400 moléculas, ¿no? El pKa va a ser el pH en el cual se han logrado disociar el 50% de las moléculas disociables. Díganme cuántas moléculas disociables hay en 400 moléculas de ácido acético, si sabemos que el 0.5% de ellas se va a separar. 200. Exactamente, 200 se pueden separar. Perdón, de 400, ¿cuántas se van a separar, perdón? 0.5 dijo la mitad, son 200, ¿no? No, son nada más Ah, dos, ¿no? no. Sí. Son dos, Ahora, sabemos que de esas dos, el pH en el cual se van a disociar el 50% de ellas, significa que va a ser el pH en el cual se disoció al menos ya una. ¿Sí? Eso significa el pKa. El pH en el cual se logran disociar el 50% de las moléculas disociables. ¿Sí quedó claro, chicos, con este ejemplo? Dijo que el pK es el pH que ¿qué? En el cual se ha logrado disociar el 50% de las moléculas disociables. Gracias. Muy bien. ¿Sí quedó claro, chicos, entonces? Y estos valores del pKa son valores que ya son fijos, son constantes para muchos ácidos débiles y bases débiles. Los datos del pKa los van a encontrar en algunos libros de química, por ejemplo, hasta el final, donde están los apéndices, donde vienen tablas de propiedades de materiales. Y bueno, ya saben ustedes que ese pKa se refiere al pH en el cual se logran disociar el 50% de las moléculas disociables en esas sustancias, ¿no? Porque ya se han hecho varios estudios y alguien ya dijo el pKa del ácido fórmico de tal y del ácido propiónico es tal y así de muchos ácidos débiles que van a encontrar ustedes en la industria química principalmente, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ok, entonces para el cálculo del pH en ácidos o el pOH en el caso de bases débiles se calcula a partir de las siguientes ecuaciones. Vamos a sustituir esa constante que dijimos que vamos a encontrar en un libro, el pKa, menos el logaritmo del ion hidronio, de los iones hidronio que contiene esa sustancia, dividido entre 2, ¿vale? El pOH es equivalente a el pKb, porque aquí ya no va a ser el pKa, porque esto nos referimos a sustancias ácidas. Para el caso de bases débiles, vamos a emplear el pKb y lo vamos a restar del logaritmo de base 10 de la concentración de iones hidronio de esa solución alcalina dividido entre 2. Ojo, entonces si en algún problema les doy
el dato de que esa sustancia es un ácido o una base débil, vamos a ocupar estas fórmulas y no las anteriores. Las anteriores recuerden que son solo exclusivas para ácidos y bases fuertes. Obviamente tú como ingeniero en control y automatización no es tu obligación saber cuáles de esas sustancias son débiles y cuáles son fuertes. Simplemente ese dato yo te lo voy a dar. Te voy a decir en el problema, este ácido es considerado un ácido débil o un ácido fuerte, según, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Se acuerdan de sus clases de química? En un mol de materia, ¿cuántas moléculas hay según el número de Avogadro, chicos? Era el número de Avogadro, ¿no, profesor? Ajá, por eso, ¿cuánto equivale el número de Avogadro? 6.022 por 10 a la 23. Correcto. 6.02 por 10 a la 23. ¿Alguno de ustedes han filosofado y se ha imaginado esa cantidad? ¿Saben cuánta agua hay en los océanos, en nuestro planeta? Expresada en centímetros cúbicos. Es una cantidad equivalente al 10 a la 21. Entonces es un mundo de agua. Si nosotros pusiéramos en cubitos de 1 centímetro cúbico el agua del mar, expresaríamos una cantidad o una cifra equivalente a 6 por 10 a la 21. Entonces ahora imaginarse, perdón, valga la redundancia, ahora imagínense cuántas moléculas hay en un gramo mol de cualquier sustancia, ¿no? Hay un montón. O sea, realmente imaginarnos estas cifras es bastante alucinante, pero bueno, se les dejo una cifra para que más o menos se ubique. Entonces ahorita el ejemplo que les dije de 400 moléculas se queda bien cortito, ¿no? Porque en un gramo mol de una sustancia pues hay un montón de moléculas, ¿no? Según lo que nos estableció el número de Avogadro por ahí en sus clases de química. Ese es un dato curioso para que no se les olvide, ¿no? Muy bien. Ok. Pregunta, ¿sí desayunaron algo hoy o están haciendo caso omiso a mis consejos? Sí les preguntaba, ¿no? ¿Quiénes han desayunado y quiénes no? Sí, profe, ya. Sí, ya desayunamos. Sí, porque ahorita la consulta con un especialista anda como en 1400, 1500. Entonces imagínense que lo cite una vez al mes, pues es lo que le van a estar pagando a su médico para que les cure su gastroenteritis, ¿no? O su colitis o lo que tengan, ¿no? Que yo no les deseo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos de antemano que al vivir en la ciudad o en la zona centro de nuestro país, pues también es estresante, y más aún si estudias ingeniería, más que aún te dedicas a la ingeniería, pues siempre vas a estar sometido a un estrés muy elevado, ¿no? Entonces, si no te cuidas, si no desayunas, si no comes bien, pues vas a afectar a tu estómago, y bueno, pues el estómago ya les dije que por sí solo produce ácido clorhídrico. Es por ello que ustedes ubican ahí que el valor del contenido de pH en el jugo gástrico del ser humano anda entre 1.6 y 3, ¿no? Y aunque ustedes no tengan hambre, de manera involuntaria se empieza a producir el ácido clorhídrico cuando llegan los aromas de comida a su olfato, a su nariz. Cuando su nariz empieza a detectar esos aromas, supone que ya va a llegar el alimento. Entonces, pues ustedes empiezan a estudiar o empiezan a tomar sus clases y no desayunan, pero les está llegando ese aromita seductor de la cafetería, pues resulta que ya desde ahí ya está produciéndose más ácido clorhídrico en su estómago, ¿no? Entonces, si se esperan mucho, pues la consecuencia, ya dijimos, es que puedan padecer úlceras gástricas, y este padecimiento es bien complicado y bien difícil de tratar, y pues ya cuando le provocamos un daño irreversible al cuerpo, difícilmente vamos a volver a tener esa salud con la que ustedes nacieron, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarse mucho. Y yo les mencionaba, ¿no?, a los otros muchachos del otro grupo, ¿no? Si nosotros tenemos un pH entre 1.6 y 3, imagínense el pH de un cocodrilo o de una víbora, que por ejemplo ellos ni siquiera mastican a sus presas, se las comen tal cual, así como vienen, ¿no? Entonces, pues aunque lleve uñas, cuernos el animal o la presa, dientes, pues los jugos gástricos se encargan de disolver todo lo que hay ahí, ¿no? Todas las estructuras de calcio, la creatina, creo que es lo que está en las uñas, ¿no?, de los animales, incluyendo las de nosotros. Entonces todo eso será digerido por los jugos gástricos, ¿no? Entonces, para que vean
que ahí, pues ahí tenemos un reactor, que si no controlamos el pH nos puede provocar problemas, ¿no? De salud. Muy bien. Los refrescos, bueno, hay quienes les gusta mucho la Coca-Cola, ¿no? Y lamentablemente, lo digo lamentablemente, porque es un problema de salud fuerte. México es uno de los principales consumidores de Coca-Cola, que es un refresco que además de ser muy muy dulce, es muy ácido. La Coca-Cola es un producto que tiene niveles de pH que se acercan a 2, ¿no? Y ahí está el ejemplo. Y hay otros productos de soda, ajá, que también pues tienen niveles de pH también ácidos, ¿no? Pero pues, el valor anda entre 2 y 4. Entonces imagínense que si de por sí traen así un problemilla de gastritis y luego desayunan unos chilaquiles bien picosos con una Coca-Cola, pues pobre estómago, ¿no? Por eso luego pagamos la cuota. Entonces hay que alimentarse, pero hay que cuidar muy bien qué es lo que están consumiendo. No podemos estarnos dando el lujo de tomar diario refresco, porque además esto ha agravado lamentablemente a nivel mundial el problema de diabetes que en México es bien común, ¿no? Todos sabemos que tenemos parientes que son diabéticos, entonces mexicano por su dieta pues, está muy propenso a tener diabetes, porque pues tenemos muchos antojitos y alimentos que son bien tentadores y que, híjole, es bien difícil resistirse, ¿no? Porque la comida mexicana de por sí es muy variada, muy rica, y uno a veces es bien débil, ¿no? Ante esa rica comida, ¿no? De hecho, no sé si ustedes sepan, pero la cocina mexicana tiene un reconocimiento mundial que es considerada patrimonio de la humanidad. Mención que ni siquiera la cocina italiana o francesa, que también están bastante completas, ni siquiera lo tienen ellos, ¿no? Entonces, nosotros somos afortunados por tener una ubicación muy estratégica, donde se nos dan alimentos por todos lados, ¿no? En la tierra, en el aire, bueno, no en el aire, en el mar, ajá. Entonces, pues realmente somos afortunados, pero bueno, hay que cuidar lo que comemos. Yo veo que hay mucha gente que le gusta echarle limón a todo, ¿no? A los frijoles, incluso a la sopa, a la carne, a todo, ¿no? A los caldos. Pero sí, el limón es bueno, pero pues hay que saberlo también consumir, porque también es peligroso, ¿no? El limón tiene, aparte del ácido cítrico, también tiene ácido ascórbico, porque tiene vitamina C. Entonces, en sí es un alimento ácido, y bueno, obviamente los ácidos son orgánicos, pero no por el hecho que sean orgánicos no dejan de ser también ácidos agresivos, ¿no? Tenemos ahí el caso después de los limones, el vinagre, que tienen un valor, los productos comerciales entre 2.4 y 3.4. Los tomates, jugo de tomate, anda entre 4 a 4.4. La cerveza, ajá. Si alguien de aquí tiene gastritis y sus papás no les dejan desayunar una cerveza, pues eso es más sano incluso que la Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí si se echan sus chilaquilitos, bueno, pues es menos agresivo para su estómago una cervecita, ¿no? Ahí tiene el valor de pH entre 4 y 5. La orina humana, pues obviamente la orina dependerá de la dieta de la persona, que pueda tener un cierto valor de pH, pero los valores normales andan entre 4.8 y 8.4. Hay enfermedades que provocan desórdenes metabólicos y que pueden alterar el nivel de pH, ¿no? Entonces, cuando ustedes han visto análisis clínicos de sus familiares o de ustedes mismos, pues han visto que uno de los parámetros que se mide también en la orina es el pH, porque nos va a dar un indicativo si está ocurriendo un desorden metabólico que está provocando que varíe o sea, se aleje mucho de lo más de parámetro que se considera un estado de salud relativamente sano en términos de pH. Entonces ahí si una persona consume mucho ácido, pues el ácido también puede salir por la orina, ¿no? Entonces ahí está, puede tener un valor entre 4.8 o irse a la región alcalina y andar en 8.4. De hecho, ya hay técnicas en medicina, muchachos, que ayudan a determinar también cierto tipo de enfermedades cuando se detectan ciertas moléculas orgánicas que nosotros expulsamos en el aliento y a través de la respiración. Ajá, entonces vean cómo hay sensores que nos ayudan a identificar cierto tipo de moléculas que normalmente aparecen cuando hay un cuadro de alguna enfermedad en particular. Entonces ese tipo de análisis también se llegan a hacer, pero bueno, aquí el común para análisis clínicos es el pH de nuestra orina, ¿no? Por otro lado, la leche de vaca, muchachos, es un producto cuyo pH casi se acerca al valor neutro, ¿no? De hecho, cuando alguien se siente mal del estómago y que sí tiene como que esa sensación de ardor por la gastritis, hasta incluso te recomiendan que te eches un vaso de leche,
porque pues más o menos atenúa un poquito esa sensación de ardor, porque pues, es un producto más neutro, ¿no? La saliva humana, ahí está el valor de pH, ¿no? Es un fluido cuya valor de pH está cercano a la neutralidad, fluctúa entre 6.5 a 7.5. Si su novia tiene un novio o su novio tiene un valor de pH ácidos, porque seguramente ha de traer hasta, ¿cómo se llama? Problemas de reflujo o hasta caries, ¿no? Porque además las bacterias que nos provocan la caries generan un ambiente ácido. Entonces, también la saliva, pues un indicativo del estado de salud de las personas puede ser también el valor que tiene de pH, ¿no? Plasma sanguíneo, pues ahí el valor del pH está entre 7.3 a 7.5. La clara de huevo, vean, es un producto alcalino, su valor de pH anda entre 7.6 a 8.0. La leche de magnesia, que es un remedio que se emplea para combatir un poquito la gastritis, precisamente es este producto que contiene o puede contener hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Es una emulsión en gel que te tomas por ahí unas cucharaditas que también te ayudan a disminuir los efectos de la gastritis. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y lo estudiaron en sus clases de química, cuando nosotros mezclamos un ácido con una base, ¿qué es lo que formamos, muchachos? ¿Cómo se llamaba esa reacción? ¿Era la neutralización? Exactamente, era una reacción de neutralización, correcto. ¿Y qué se forma cuando mezclamos un ácido más una base? Agua y una sal, ¿no? Entonces, pues esto nos ayuda a disminuir la concentración de iones, de ácido que puede haber en el estómago. Por eso se ocupa este remedio denominado la leche de magnesia, que les digo tiene normalmente hidróxido de aluminio y o mezclado con hidróxido de magnesio. El amoníaco casero, que se emplea para limpiar el cochambre, los sanitarios que ya tienen mucho sarro, pues es este producto que además hay que tener mucho cuidado cómo se manipula, porque puede provocar corrosión, ¿no? Y por lo mismo puede provocar lesiones como de quemadura, como si a su piel la hubieran expuesto a una flama directamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque además si lavamos incluso el sanitario con ácido muriático, que es uno de los que también se venden en la tlapalería para lavar el sanitario, es un ácido que es volátil y que si lo respiramos pues quema hasta las mucosas y las vías respiratorias se van a sentir como irritados y lamentablemente hasta pueden estar perdiendo su capacidad olfativa, ¿no? Porque pues están dañando los receptores de los aromas por el contacto con estos sustancias que son bien peligrosas. Por eso hay que ocupar mascarilla y hay que manejarla con mucho cuidado y alejar estos productos principalmente de las mascotas y los niños, dado que son muy muy peligrosos, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. Ahí les pongo esa tablita para que las vayan ubicando los valores de pH de muchas sustancias que todo el mundo conoce, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces vamos a aplicar rápidamente estas fórmulas que acabamos de estudiar con la resolución de los siguientes problemas. Muy bien, entonces vayan por una hojita y tomen nota porque vamos a trabajar unos problemas. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. ¿Ya están listos? Sí, profe. Ya, profa. Muy bien. Entonces vamos a anotar el primero. Calcule el pH y pUH de una solución que contiene
0.005% de ácido clorhídrico. Entre paréntesis, HCl, coma, ácido fuerte. Cerramos paréntesis. Y cuyo volumen es de 250 mililitros. Entre paréntesis vamos a anotar el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36.5 gramos sobre gramo mol. ¿Listo? Aquí les pongo varias unidades porque, ojo, el peso molecular es un parámetro que podemos expresar sus unidades en las que elija el usuario. Son unidades arbitrarias que las decidirá el usuario dependiendo del sistema en el que nos convenga manejar esas unidades, ¿vale? Entonces por eso les pongo, puede estar expresado en gramos sobre gramo mol, o libra sobre libra mol, o bien tonelada sobre tonelada mol, ¿vale? ¿Listos? Siguiente. ¿Cuál será la concentración porcentual y molar Siguiente problema, ¿cuál será la concentración porcentual y molar de una solución de NaOH? NaOH es una base, obviamente. Se llama esta sosa cáustica. Coma, base fuerte. Cerramos paréntesis, cuyo pH es de 10.3. Un dato adicional que nos van a proporcionar es el peso molecular del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio pesa 40 gramos sobre gramo mol. Siguiente problema. Determine el pH del vinagre de caña, el cual contiene 5% de ácido acético.
Ay, perdón, chicos, que estoy muy lento. Determine el pH del vinagre de caña, coma, el cual contiene 5% de ácido acético. Entonces ahí está la fórmula. CH3COH es un ácido débil. Si su pKa es de 4.8 y su peso molecular PM es igual a 60 gramos sobre gramo mol. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Ya anotamos todos los datos, ¿no? Voy a dejar de compartir tantito. Y nos vamos a el chat para que me vayan siguiendo. Ahí está. Pues vamos a empezar con el primer problema. Y si no acabamos, van a seguirse ustedes con los demás. ¿Cuál quieren que hagamos? Es más, ustedes escójanlo. El 1, 2 o 3. Pues empecemos con el 1, ¿no, profe? Muy bien. Sí, profe, con el 1, Perfecto. por favor. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Nos están diciendo que una solución contiene 0.005% de ácido clorhídrico. Ajá. Y uno a lo mejor pudiera pecar en decir, ay, pues casi es pura agua, ¿no? No tiene tanto ácido. Vamos a saber, vamos a más bien a investigar qué pH tendría esta solución, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con el principio de las soluciones porcentuales. Si nosotros tenemos una solución que tiene 10% de ácido clorhídrico y yo tengo un tanque con 100 kilogramos de solución, 100 kilogramos de solución, díganme cuántos kilogramos hay de ácido y cuántos hay de agua. Si está al 10%. Serían 10 kilogramos de ácido, ¿no? Exactamente, entonces hay 10 kilogramos de ácido mezclados con 90 kilogramos de agua, ¿no? Y la suma me la tiene que dar los 100 kilogramos de solución, ¿sí? Ahora, si yo les estoy diciendo que hay 0.005%, ¿cuántos gramos hay de ácido en 100 mililitros de solución, muchachos? O 100 kilogramos de solución, 100 gramos de solución. ¿0.5 gramos? No. ¿Cuántos gramos? 0.005, ¿no, profe? Exactamente. Hay 0.005 gramos de ácido en 100 mililitros de solución, ¿no? O en 100 gramos de solución. Porque además ese porcentaje puede estar expresado, y no viene en el problema, como un porcentaje en masa-volumen o masa-masa, ¿no? Vamos a suponer que está expresado en datos de masa-masa. Esto quiere decir que hay 0.005 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución, ¿sí? El resto sería agua, ¿no? El 99.995 serían de agua, para completar y que la suma de ambos componentes, tanto el solvente como el soluto, me dé 100, ¿no? Ok, ese es lo que tenemos como dato.
Pero para calcular el pH de un ácido fuerte, ¿cuál es la fórmula que yo tengo que emplear, muchachos? pH va a ser igual a... Ahí ya tienen ustedes anotadas las fórmulas. Una de menos el logaritmo de la concentración molar de los de H. Del ácido En este caso. Ajá. Así, ¿no? Ok, pero entonces yo no tengo expresada esa concentración en concentración molar, sino la tengo en un valor porcentual, ¿no? Y ya dijimos que tenemos 0.005 gramos de ácido en cada 100 gramos de solución. Ujú. Muy bien, entonces, ¿cómo convierto un dato de masa en mol, muchachos? ¿Qué ecuación ocupamos de las que ya revisamos? Que les dije, tomen nota, tomen nota. ¿Cómo convierto un dato de masa en moles y viceversa, de moles a masa? Con la fórmula de el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Correcto, muchas gracias, Hugo. Entonces decimos que N, número de moles, va a ser igual a M minúscula sobre el PM, que es el peso molecular, ¿vale? Entonces ahí yo qué dato tengo. Como tengo un dato de masa, pues tengo ahí la M, ¿no? Entonces para encontrar a N, solamente tengo que dividir entre el peso molecular del ácido. O bien podemos ocupar la fórmula que teníamos hasta abajo. ¿Se acuerdan en nuestra diapositiva que les dije? Y esta fórmula la pueden ocupar cuando vamos a preparar soluciones, ¿no? Donde decimos que M minúscula va a ser igual a la molaridad de esa solución por su volumen en litro multiplicado por su peso molecular. ¿Ya encontraron esa fórmula? Sí, profe. Entonces también esa se puede usar. Sí. Podemos ocupar, creo que esa es la que más nos conviene ahorita. Entonces el dato es que es masa es igual a molaridad por volumen por peso molecular. Como el dato que me falta a mí es el de la molaridad, vamos a despejarla de ahí, la M mayúscula. Entonces M mayúscula va a ser igual a mi masa, que es la M minúscula, dividida entre el volumen por el peso molecular. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué nos queda, no? Despejando la M mayúscula. Ok. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a sustituir. Molaridad del ácido clorhídrico va a ser igual a 0.005 gramos divididos entre qué volumen. Ahorita hicimos la relación para hacer la deducción de la cantidad de materia que habría en la solución porcentual. Recuerden que la base siempre se hace a 100, puede ser, les dije, gramos o pueden ser mililitros. En este caso, como el solvente es agua, pues sabemos que la densidad del agua, en teoría a 4 grados Celsius, es de 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico o sobre 1 mililitro. ¿Sí se acuerdan? Entonces, como la densidad del agua es cercana a la unidad, por eso consideramos que 1 gramo de agua pesa, perdón, 1 mililitro de agua pesa 1 gramo, porque su densidad es de 1. ¿Sale? Ahora, ese dato de volumen que vamos a sustituir lo necesitamos en litros. Dígame, ¿a cuánto equivale 100 mililitros en litros? ¿100 gramos? Bueno, ¿cuántos mililitros hay? O ¿cuánto equivale, perdón, 100 mililitros en litros? En volumen. Sería 0.1 litros, ¿no, profesor? Exactamente, 0.1 litros. Ahora, el peso molecular del ácido clorhídrico dijimos que es de ¿cuánto? 36.5 gramos sobre gramo mol. Muy bien. Entonces, ya sustituyendo nuestra ecuación, los datos de masa, volumen y peso molecular, me queda sustituido de la siguiente manera, ¿no? Esa sería mi concentración molar de ácido clorhídrico que hay en esa solución porcentual.
¿Cuánto me da, muchachos? Y díganme qué unidades me quedarían. Profe, una pregunta. Sí. Entonces no utilizamos aquí el volumen que ya se nos dio, que era de 250 mililitros. Ujú. No, lo podemos omitir porque ahorita estamos haciendo el cálculo con base en 100. O sea, nuestra base de cálculo son 100. Y otra cosa, el pH es una propiedad extrínseca que es independiente de la cantidad de materia. Es decir, si yo mido el pH de este vaso que yo saqué de un tanque que tiene 1000 litros, el pH si lo mido en el vaso o en el tanque me van a dar lo mismo, ¿no? Es una propiedad extrínseca que no depende de cantidad de materia. Así como si midiéramos también la densidad. Si yo midiera la densidad por medio de los instrumentos que vimos para recipientes cerrados en el tanque, me tiene que dar la misma densidad que si yo tomo una muestra de ese líquido y la analizo en el laboratorio con otra técnica para medir densidad. Entonces, el pH es una propiedad extrínseca, al igual que la densidad, al igual que la viscosidad. No depende de la cantidad de materia. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio mismo, si hubiéramos tomado de base el dato que les di, que son 250 mililitros. Ahorita primero lo hacemos a 100 y vamos a hacerlo considerando ese volumen, ¿vale? Para que quede claro. Muy bien, entonces, ¿así cuánto me da, muchachos? ¿Y qué unidades me queda para esa concentración molar? Bueno, no sé, los compañeros que digan, a mí me salió 1.369 por 10 a la menos 3 gramos mol sobre litro. Bueno, no sé si esté bien el volumen como 0.1 litro, masa de 0.005 gramos, el peso molecular de 36.5 gramos sobre mol. Ok, sí está bien. Y entonces, por 10 a la menos, ¿qué te dio? 1.369 por 10 a la menos 3. Ok, muy bien. Gramos más sobre litro, precisamente sí. Acá también Emiliano ya nos compartió el dato, que es de 1.36 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Sí llegaron todos al mismo resultado? Sí, por favor. Muy bien. Ahora ya tenemos ese dato de la molaridad que necesitamos sustituir en nuestra ecuación de pH. Entonces ya nada más sustituimos, ¿vale? Entonces vamos a anotar la ecuación y ponemos ese valor. No se les olvide el signo negativo del logaritmo. Ok, ¿cuánto nos da ese pH? $2.8633. Muy bien, muchas gracias. 2.86. Vamos a dejar en 2 dígitos. Bueno, con 3 dígitos, porque luego hay medidores de pH con hasta 3 dígitos, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Ese es el valor de pH que tendrá esa solución que pareciera inocente y que ya vieron qué nivel de acidez tiene. Si ustedes, por ejemplo, manipulan agua que tiene esos valores de pH, ¿saben qué le va a pasar a todos los equipos que tengan en proceso? Por ejemplo, si tienen
bombas con cuerpos de acero al carbón o tubería con acero al carbón o recipientes con acero al carbón, ¿saben qué va a pasar en un par de meses? Se van a oxidar. Como cuando ustedes han visto que los metales que se exponen al ambiente por la presencia del oxígeno se oxidan, lo mismo hacen los ácidos y los álcalis. Si están en valores bajos, van a provocar corrosión en los metales y por lo tanto daño, minimizando la vida de esos equipos, ¿no? Y sobre todo de las líneas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el pH, porque ya vimos que el pH es un parámetro indicativo de incluso el nivel de corrosión que pueden tener los minerales que están ahí disueltos en el agua y que provocan esos niveles de pH. Entonces ustedes pudieran minimizar el efecto del 0.005% del ácido. Dirán, pues está muy diluido, casi es agua. Pues ya vieron que no está no está tan alto el nivel de pH, ¿no? Está cercano en la zona ácida. Y bueno, eso ya puede provocar a la larga afectaciones a los equipos. Por eso es muy importante tener mucho cuidado al momento de interpretar y tomar decisiones basadas en algunos parámetros, porque de alguna manera ustedes saben que los ácidos y las bases pueden provocar corrosión en equipos, ¿vale? Y hay que cuidar de esos equipos. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas al respecto? ¿Sí quedó claro cómo se resuelven los problemas? No, pero no hay dudas, pues. Ok, dije, no entendí. Bueno, miren, y como lo mencionaba su compañero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ocupado los 250 mililitros? No pasa nada porque, miren, vamos a hacer rápido el ejercicio. Sí, nosotros decíamos que en 100 mililitros o 100 gramos de agua, de solución, perdón, tenemos 0.005 de ácido clorhídrico. Ya nada más hubieran hecho una regla de 3, poniendo aquí como dato los 250 mililitros, ¿sí? Tuvieran que haber hecho un cálculo así, por ejemplo. Si para 100 mililitros de solución hay 0.005 gramos de ácido, ¿cuánto habrá en 250 mililitros? Luego ese dato, esa X o esa masa, la sustituimos en la misma ecuación. Ahora nada más hay que tener cuidado o en cuenta que el volumen no va a ser con base a 0.1 litros, sino va a ser con base a 0.25 litros y van a llegar a lo mismo. Entonces si quieren háganlo de tarea también para que vean que da lo mismo que ocupes el volumen que te dan como dato, porque puede ser un factor de distracción, o bien con que hagas bien tus cálculos con base en 100, para que también no hay problema, no debe de haber problema al respecto, ¿vale? Confirmo que sale lo mismo. Muy bien. Entonces da lo mismo, solamente hay que tener en cuenta que puedes irte con base a una base de cálculo de 100 o bien ocupar los datos que te dan, pero bueno, ahí ustedes decidirán cómo los quieren hacer. Entonces, pues se quedan de tarea los restantes, solamente tengan la precaución que el último, que es el del vinagre, hay que ocupar la otra fórmula con el caso de los ácidos débiles, porque les dan el dato de pKa, ¿vale? Muy bien, entonces lo intentamos para el próximo miércoles. Por cierto, el fin de semana les mandé la tarea para que me entreguen hoy lo del caso de los medidores de humedad, muchachos. Ahí viene una actividad en la que van a ustedes a recordar perfectamente los temas que tratamos sobre la humedad, punto de rocío. Vienen unos videos complementarios y bueno, pues yo espero que sea de utilidad para que no pierdan estos conceptos que revisamos, que los vuelvan a repasar porque son muy muy importantes, ¿no? Mientras continuamos la siguiente clase con estos problemas, los retomamos para analizar sus resultados. Que tengan un excelente inicio de semana. Estén muy al pendiente de información de lo de CASEI, muchachos, porque no sé si me vayan a elegir a mis grupos para que también participen en el proceso. Entonces yo quiero que estén informados, enterados y sobre todo participen de manera propositiva, ¿vale? Bueno.